Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a hablar del plan de cuentas. Vamos a definirlo como el conjunto ordenado de las cuentas que se utilizan en una empresa u organización para llevar adelante la registración contable. Hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta antes de armar un plan de cuentas. El primer aspecto es un aspecto jurídico, es decir, el tipo de sociedad en el cual nosotros estemos trabajando. No es lo mismo que yo arme un plan de cuentas para una sociedad anónima que para una SRL, ya que, por ejemplo, el tipo de socios es completamente distinto y las cuentas que se van a utilizar para los accionistas, por ejemplo, o para los socios o cuotas partes, va a ser diferente de acuerdo a la forma jurídica. Luego voy a tener que tener en cuenta el tipo de explotación. ¿Qué quiere decirles con esto? Si yo, por ejemplo, voy a hacer un plan de cuentas para una fábrica, para una industria, en el rubro bienes de cambio, cuando hable de mercaderías, voy a tener que tener separado lo que es materia prima, los productos en proceso, el producto elaborado, va a tener características especiales. Lo mismo que si es, por ejemplo, una empresa ganadera, donde vas a tener también distinto tipo de cuentas y vas a armar el plan de cuentas de acuerdo a la explotación. Otro elemento a tener en cuenta es el tamaño de la empresa. Si es una empresa muy grande, seguramente tendrá sucursales y vas a armar un plan de cuenta, por ejemplo, separando las ventas de cada una de esas sucursales. También vas a tener en cuenta la geografía, si es una multinacional, si es una empresa que trabaja en distintos lugares, etc. Todos los planes de cuenta en general van a cumplir ciertas características. Por ejemplo, tienen que ser claros, tienen que ser precisos. No tenés que tener dudas al momento de imputar una cuenta. Obviamente tiene que cumplir con las normas contables y profesionales vigentes. Tiene que ser o un plan de cuentas simple o un plan de cuentas más complejo de acuerdo a la característica de la empresa en la que estés trabajando. Debe ser flexible, lo cual quiere decir que podés ampliarle más cuentas en la medida que lo vayas necesitando y obviamente tiene que respetar un concepto de racionalidad donde vos coloques las cuentas, por ejemplo las de gastos, en un ordenamiento que siga una cierta lógica. Por ejemplo, todas las de administración por un lado, todas las de comercialización por otra y así sucesivamente. El plan de cuentas en general corresponde a sigue un proceso de codificación. ¿Qué es codificar? Es asignarle un número con el cual yo voy a poder introducir esas cuentas a mi sistema computarizado, ¿sí? O sea, obviamente yo necesito, cuando voy a poner la cuenta caja, no voy a escribir la cuenta caja cada vez que la voy a tocar, sino que voy a poner el número que se le asigna a la cuenta caja. Para seguir esa codificación yo voy a hacer una serie de pasos. El primer paso que voy a llevar adelante en el momento de la codificación de las cuentas es asignarle un número a las cuentas recompuestas. Es decir, le voy a poner el 1 al activo, el 2 al pasivo, el 3 al patrimonio neto, el 4 a los egresos y el 5 a los ingresos. Luego voy a hacer un segundo paso donde voy a trabajar con los rubros. En este caso, por ejemplo, el activo, dentro del activo voy a tener el 1.1, que va a ser el caja y bancos, el 1.2 inversiones, el 1.3 créditos y así sucesivamente. El paso número 3 va a ser aquel en el cual le voy a asignar un número a las cuentas colectivas. Suponete en el caso del banco, por ejemplo, yo voy a poner 1 activo, 1.1 caja y bancos. Y después voy a tener, suponete, 1.1 caja, 1.1.2 bancos, y dentro de esos bancos puedo tener varios bancos y voy a tener 1.1.2.1, por ejemplo, Banco Nación, 1.1.2.2, Banco Provincia, por decirte, y así sucesivamente los distintos tipos de cuentas, que esas últimas cuentas se van a llamar cuentas simples. La codificación también va a depender del tamaño, de la geografía, depende del tipo de plan de cuentas que va a tener cada organización, que tenemos que recordar que cada empresa va a tener su propio plan de cuentas y vos cuando te realices la contabilización cuando realices la contabilización de esos, casi me tiro el chanchito. Cuando realices la contabilización en esas empresas vas a tener que tener en cuenta y vas a tener que utilizar los códigos de tu plan de cuentas, del plan de cuentas que esté vigente. Resumidamente, eso es un plan de cuentas y esas son sus características más salientes. Espero que te hayan sido claras y nos vemos en el próximo.